A los 72 años, Susan Dey finalmente cuenta la verdad sobre David Cassidy. Susan Dey nació como Susan Hawk Dey el 10 de diciembre de 1952 en Payne, Illinois. Creció con una gracia tranquila y una belleza natural que más tarde definirían su presencia en la pantalla. Su infancia estuvo marcada tanto por la promesa como por las dificultades. Después de perder a su madre a una edad temprana, Dey se mudó con su familia a Nueva York, donde fue criada por su padre, un editor de periódicos. La combinación del intelecto del origen periodístico de su padre y su propia sensibilidad le dio una profundidad única que más tarde influyó en su actuación. Antes de que siquiera imaginara convertirse en una estrella de televisión, Susan trabajó como modelo, apareciendo en revistas para adolescentes como 17, donde su inocencia y aplomo de rostro fresco llamaron la atención de los directores de casting. Su gran oportunidad llegó casi de la nada cuando fue elegida como Lori Partridge en la querida serie de televisión La familia Partridge, de 1970 a 1974. Con solo 17 años, Susan no tenía experiencia actoral previa. Sin embargo, su naturalidad y encanto tranquilo destacaron de inmediato. Como Lori, la hija sana, ingeniosa y musicalmente talentosa del clan Partridge, Dey se convirtió en un ícono de la televisión de principios de la década de 1970. El programa no solo la convirtió en un nombre familiar, sino que también la transformó en un ídolo adolescente admirado por millones de fanáticos en todo el mundo. La química que compartió con su coestrella David Cassidy fue innegable tanto dentro como fuera de la pantalla, aunque su conexión personal fue más complicada de lo que los fanáticos jamás imaginaron. Dey manejó su repentino ascenso a la fama con notable dignidad, incluso cuando las presiones de Hollywood comenzaron a pesar mucho sobre ella. Después de que terminó La familia Partridge, Dey enfrentó el desafío de liberarse de la imagen de ídolo adolescente que había definido su carrera temprana. Decidida a ser tomada en serio como actriz, comenzó a buscar papeles más complejos y adultos. Apareció en películas para televisión como Mary Jane Harper Cried Last Night, 1977, en la que interpretó a una joven madre que luchaba contra una enfermedad mental. La intensidad cruda de su actuación sorprendió a los críticos y demostró que era mucho más que una cara bonita. Dey continuó creciendo como actriz a lo largo de finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, asumiendo proyectos desafiantes que le permitieron mostrar rango emocional y madurez. Su carrera alcanzó una nueva altura cuando fue elegida como Grace Van Owen en el aclamado drama legal L.A. Law de 1986 a 1992. Este papel marcó un importante punto de inflexión para Dey. Como la fiscal adjunta inteligente, impulsada y compasiva, que luego se convierte en jueza, dominó la pantalla con una autoridad tranquila. Su interpretación le valió un Globo de Oro a la mejor actriz en un drama de televisión y varias nominaciones al Emmy. El éxito de L.A. Law consolidó la reputación de Susan Dey como una de las actrices más respetadas de la televisión de la década de 1980 y principios de la de 1990. Su trabajo en el programa no solo fue un triunfo de la actuación, sino también un hito para las mujeres en la televisión, ya que ayudó a redefinir cómo se podían retratar los personajes femeninos profesionales. Fuertes, complejos y completamente humanos. En 1992, Susan Dey añadió otro crédito impresionante a su carrera multifacética cuando asumió el papel de presentadora de un episodio de Saturday Night Live. Fue un hito importante que demostró su disposición a adoptar la comedia y la actuación en vivo, dos áreas no tradicionalmente asociadas con su trabajo dramático y televisivo anterior. Presentar SNL fue una oportunidad prestigiosa a menudo reservada para actores en la cima de su visibilidad o aquellos ansiosos por reintroducirse a una nueva audiencia. Para Dey, que ya se había convertido en un nombre familiar a través de la familia Partridge y más tarde L.A. Law, fue tanto un guiño nostálgico a su perdurable popularidad como una muestra de su versatilidad. Abordó la experiencia con profesionalismo y humor, demostrando que podía desenvolverse en un entorno de comedia en vivo junto a comediantes de sketches experimentados.
Su aparición fue recibida calurosamente, recordando a los espectadores su compostura, ingenio rápido y capacidad para adaptarse a varios géneros. Más tarde ese mismo año, Day asumió un nuevo desafío al coprotagonizar la comedia de situación de CBS Love and War, creada por Diane English, quien ya era celebrada por su éxito con Murphy Brown. El programa se centró en la tensión romántica y profesional entre un columnista de periódico descarado interpretado por Jay Thomas y el personaje de Day, Wally Porter, una sofisticada crítica de restaurantes. Este papel marcó un cambio notable para Day, quien se estaba moviendo del drama legal de L.A. Law a un territorio cómico más ligero. La serie tenía como objetivo combinar diálogos agudos con la química de una pareja dispareja, muy parecido a las comedias de enredo de la época dorada de Hollywood. Inicialmente, la participación de Day se vio como una elección de casting inteligente que podría equilibrar la energía cómica más agresiva de Thomas con su elegancia y encanto. Los críticos y el público tenían curiosidad por ver cómo haría la transición de la intensidad dramática al ritmo de una comedia de situación de media hora. Sin embargo, a pesar del potencial del programa, Love and War encontró turbulencias creativas desde el principio. En 1993, con solo una temporada en la serie, los productores tomaron la sorprendente decisión de reemplazar a Day con la actriz Annie Potts. Circularon informes de que la razón principal de su partida fue una percibida falta de química en pantalla entre Day y Thomas. La prensa del entretenimiento en ese momento sugirió que, aunque ambos actores eran individualmente talentosos, su dinámica no generó la chispa romántica o cómica que el programa requería. La presencia en pantalla digna y discreta de Day pudo haber chocado con el tono más ruidoso y acelerado que los productores imaginaron. Si bien este desarrollo fue decepcionante para sus fanáticos, Day manejó el cambio con elegancia y sin controversia pública. Su partida subrayó la naturaleza impredecible del casting televisivo, donde la visión creativa y las pruebas de química a menudo determinan el destino de un actor más que la habilidad o la reputación. En lugar de retirarse del centro de atención después de Love and War, Day dirigió su atención hacia proyectos más serios y socialmente resonantes. En 1993 produjo y protagonizó la película para televisión Lies and Lullabies, luego retitulada Sad Inheritance para su lanzamiento en video. Esta película marcó una desviación significativa de sus papeles anteriores, ya que trataba uno de los problemas más dolorosos y estigmatizados de la época: la adicción a las drogas entre las mujeres embarazadas. Day interpretó a una mujer embarazada adicta a la cocaína que luchaba por aceptar su condición y el impacto devastador que podría tener en su hijo por nacer. La historia fue implacablemente honesta, y la actuación de Day fue profundamente emotiva, ganando elogios por su autenticidad y sensibilidad. Se sumergió por completo en el papel, deshaciéndose de su imagen glamorosa para interpretar a una mujer que luchaba tanto contra los demonios personales como contra el juicio social. La vida romántica de Susan Day, aunque mucho menos publicitada que su carrera como actriz, jugó un papel importante en la formación de la mujer en la que se convirtió, equilibrando el exigente mundo de Hollywood con su búsqueda de estabilidad emocional y privacidad. Su primer matrimonio fue con Leonard Lenny Hirshan en 1976, un agente de Hollywood experimentado que era considerablemente mayor que ella. En ese momento, Day apenas comenzaba a hacer la transición de su imagen como Lori Partridge, la adolescente sana de la familia Partridge, a papeles de actuación más maduros. Hirshan, ya establecido en la industria del entretenimiento, había representado a varias figuras prominentes y estaba bien conectado dentro de los círculos del mundo del espectáculo. Su relación inicialmente pareció ofrecerle a Susan una sensación de seguridad y orientación en un momento en que la fama podría haberla abrumado fácilmente. Amigos y colegas recordaron que el comportamiento estable y la perspicacia profesional de Lenny le brindaron la base que necesitaba mientras buscaba redefinirse más allá de su temprana fama televisiva. Sin embargo, el matrimonio también enfrentó desafíos que surgieron con su diferencia de edad, enfoques profesionales divergentes y el creciente deseo de Day de afirmar su independencia. A finales de la década de 1970, Susan estaba emergiendo como una actriz seria
con papeles en dramas y largometrajes hechos para televisión. Si bien Hirschan continuó trabajando detrás de escena, representando a clientes, las presiones de Hollywood combinadas con sus diferentes objetivos de vida eventualmente tensaron su relación. La pareja se divorció en 1981 después de 5 años de matrimonio, aunque permanecieron conectados a través de su hija Sarah Day, nacida en 1978. A pesar de la ruptura, Susan y Lenny mantuvieron, según los informes, una relación respetuosa de crianza compartida, priorizando el bienestar de Sarah por encima de todo. El papel de Day como madre se convirtió en uno de los pilares centrales de su vida, influyendo a menudo en sus elecciones, tanto en su carrera como en sus proyectos personales. Años más tarde, después de más de una década de centrarse en su carrera y criar a su hija, Susan volvió a encontrar el amor. En 1988 se casó con Bernard Sopransky, un exitoso productor y ejecutivo de televisión que también había trabajado extensamente en la industria. Sopransky era conocido por producir dramas diurnos como Guiding Light y As the World Turns, lo que le dio una profunda comprensión del negocio del entretenimiento que era paralela a la propia experiencia de Day como actriz. A diferencia de su primer matrimonio, que se vio ensombrecido por la intensa curiosidad pública de Hollywood, su relación con Sopransky se mantuvo mucho más privada. La pareja eligió vivir lejos del centro de atención, valorando la discreción y un estilo de vida discreto. Se establecieron en un matrimonio tranquilo y duradero, evitando las columnas de chismes y los escándalos que a menudo plagan a las parejas de celebridades. A lo largo de las décadas, Susan Day y Bernard Safransky han permanecido juntos, un testimonio de su respeto mutuo, comunicación y entendimiento mutuo. Su unión a menudo ha sido descrita por aquellos cercanos a ellos como fuerte y duradera, construida sobre valores comunes y un deseo de una vida normal más allá del resplandor de Hollywood. La decisión de Day de retirarse de la actuación a principios de la década de 2000 coincidió con su creciente preferencia por la privacidad y su dedicación a la vida familiar. Si bien ocasionalmente asistía a eventos de la industria o reuniones relacionadas con la familia Partridge o L.A. Law, ella y Safransky han mantenido en gran medida una existencia pacífica lejos de la implacable atención de la industria del entretenimiento. Después de décadas de silencio, Susan Day finalmente se ha sincerado sobre su complicada y profundamente emocional relación con su coestrella de la familia Partridge, David Cassidy. Su química en pantalla como Laurie y Keith Partridge cautivó a millones de espectadores a lo largo de la década de 1970, convirtiéndolos en uno de los dúos de hermanos más queridos de la televisión. Sin embargo, detrás de escena, su vínculo era mucho más complejo, marcado por la amistad, el afecto, los malentendidos y la angustia. Ahora, en sus 70, Susan Day ha reflexionado sobre esos años con notable honestidad, ofreciendo la claridad y la gracia que solo el tiempo y la distancia pueden brindar. Day recordó los primeros días de la familia Partridge con calidez y nostalgia. «Éramos solo niños», dijo. «Todo era nuevo. La fama, la atención, la música. Fue emocionante y abrumador a la vez». Como una joven modelo convertida en actriz, Day no tenía experiencia previa en televisión cuando fue elegida a la edad de 17 años, mientras que Cassidy ya tenía experiencia en el mundo del espectáculo, proveniente de una famosa familia musical. «David era increíblemente encantador», admitió. «Tenía esa chispa que atraía a todos. Cuando entraba en una habitación, no podías evitar notarlo». Su amistad creció rápidamente durante las primeras temporadas del programa. Pasaron largas horas juntos en el set, ensayando líneas, grabando canciones y filmando innumerables escenas familiares que definirían a una generación de espectadores. Pero Susan reveló que sus sentimientos por David se profundizaron con el tiempo. Estaba enamorada de él. «Por supuesto que sí», confesó. «Era divertido, talentoso y amable conmigo cuando todavía estaba encontrando mi equilibrio». Sin embargo, su afecto no fue del todo correspondido de la manera que ella había esperado. Cassidy, en la cima de su fama como ídolo adolescente, estaba constantemente rodeado de la atención de fans adoradores,
y los enredos románticos eran parte de su imagen pública. David estaba viviendo una vida completamente diferente fuera de cámara, explicó Day. Lo estaban jalando en 100 direcciones, y no creo que ninguno de los dos supiera realmente cómo lidiar con ese tipo de fama a una edad tan temprana. Cuando más tarde se enteró de que Cassidy había hablado sobre su enamoramiento en una entrevista para una revista, describiéndolo de manera algo despectiva, Day se sintió herida. «Me sentí traicionada», dijo en voz baja. «No era que él no correspondiera a mis sentimientos, era que convirtió algo personal en un titular. Eso fue difícil de perdonar». A pesar de la distancia emocional que creció entre ellos, Day mantuvo un comportamiento profesional y elegante en el set. Continuó dando actuaciones sólidas, ayudando a que la familia Partridge siguiera siendo un escape saludable pero entretenido para el público. «Teníamos que mantener vivo el espíritu del programa», reflexionó. No importa lo que estuviera sucediendo fuera de la pantalla, los Partridge tenían que sentirse como una familia real. Creo que eso es lo que nos mantuvo a todos en marcha. En los años posteriores a la finalización del programa en 1974, Day se distanció del legado de la familia Partridge. Mientras que Cassidy abrazó su carrera musical y a menudo revisitaba su pasado televisivo en entrevistas y conciertos, Day rara vez hablaba de ello. «Necesitaba seguir adelante», admitió. «No quería que me definiera ese único capítulo de mi vida, sin importar cuán importante fuera». Luego pasó a construir una respetada carrera como actriz, sobre todo como Grace Van Owen en L.A. Law, un papel que le valió un Globo de Oro y varias nominaciones al Emmy. Con el tiempo, la amargura que una vez sintió hacia Cassidy se suavizó en compasión. «Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que ambos estábamos tratando de sobrevivir a ese torbellino», dijo. «Tenía tanta presión sobre él, más de lo que la gente supo». Day también reconoció que lamentaba no haberse reconciliado con Cassidy antes de su muerte en 2017. «Desearía que hubiéramos hablado una vez más», dijo con emoción. «Quedaron cosas sin decir, disculpas, tal vez incluso perdón, pero la vida no siempre te da esa oportunidad». Hoy, Day reflexiona sobre su tiempo con Cassidy con afecto y tristeza. «David siempre será parte de mi historia», dijo. «Crecimos juntos en cierto modo, incluso si fue en circunstancias muy extrañas y públicas. Siempre atesoraré las risas, los largos días de filmación, la música. Esos fueron años especiales». Sus revelaciones sinceras revelan a una mujer que ha hecho las paces con su pasado y ha aprendido a verlo a través de la lente de la experiencia y la madurez. La verdad de Susan Day sobre David Cassidy no es una historia de escándalo. Es una historia de juventud, fama y los frágiles lazos que pueden tanto unir como dividir a las personas bajo el foco de atención. Como ella lo expresó mejor, éramos jóvenes, cometimos errores y vivimos un sueño que millones de personas compartieron con nosotros. Siempre estaré agradecida por eso. A los 72 años, Day ha elegido la gracia sobre la amargura, la reflexión sobre el arrepentimiento. Su honestidad recuerda a los fans que detrás de cada imagen brillante de la televisión se esconde una historia muy humana. Una de amor, pérdida, perdón y el poder perdurable de la memoria.